¿Te has preguntado si la inteligencia artificial es capaz de reemplazar totalmente a un programador o a alguien experto en tu campo? ¿O si todo lo que responde la inteligencia artificial es 100% confiable y completo? Hoy vamos a explorar lo que hay detrás de la inteligencia artificial y el por qué necesitamos una visión más integral para aprovecharla correctamente. ¿Qué es lo que vamos a ver en este video? Primera parte, la ilusión del reemplazo total. Segunda parte, la inteligencia artificial se alimenta de nosotros. Tercera parte, casos de vibe coding. Cuarta parte, el conocimiento como ventaja competitiva. Quinta parte, el prompting inteligente. Y sexta parte, visión sistémica. Yo te prometo que si te quedas hasta el final, descubrirás lo que realmente separa a quienes dominan la inteligencia artificial de quienes solo la utilizan superficialmente y cómo posicionarte en el lugar correcto en esta nueva brecha digital. A ver, primer tema, la ilusión del reemplazo total. ¿Por qué debería importarte entender los límites de la inteligencia artificial? Una analogía. Imagínate que tienes un asistente bien inteligente de inteligencia artificial en tu casa, pero nunca ha estado en casa. Entonces, si es un modelo de inteligencia artificial general, puede decirte dónde está el control remoto, donde suele estar generalmente en las casas, pero no sabe que lo guardas tú en un cajón en específico. Con esto quiero que dimensiones algo. La primera respuesta de la inteligencia artificial, ¿será siempre la correcta? Muchas veces respondemos gracias y seguimos adelante, sin cuestionar si hay más contexto. Entonces la cuestión aquí es cómo detectar lo que sí funciona y lo que realmente necesitas. Es como si le preguntas a la inteligencia artificial, ¿cómo arreglo esto? Y la inteligencia artificial responde algo genérico, comparado con un experto analizando el contexto completo. Tema importante que tienes que entender, la inteligencia artificial se alimenta de nuestra data. Lo que quiero poner sobre la mesa es que existe un sesgo invisible en cada respuesta. ¿A qué me refiero con esto? La inteligencia artificial técnicamente no tiene opiniones propias. Es decir, que lo aprendió de datos creados por humanos, por nosotros. Hay una frase que dice, la historia la cuentan los vencedores. Esta frase que conocemos todos aplica para la inteligencia artificial. Ejemplo concreto, si tú buscas en la inteligencia artificial programadores exitosos de Google, ¿qué imágenes van a aparecer? Probablemente hombres jóvenes con cierto perfil. La inteligencia artificial aprende de esos mismos sesgos. Claro, conforme pasa el tiempo, van avanzando los modelos, la inteligencia artificial, la misma tecnología, y esos sesgos ya no están tan presentes. Pero lo que quiero llegar es que existen diferentes modelos de inteligencia artificial, donde cada uno arroja diferentes resultados porque fueron entrenados con diferentes datos. Es como si le preguntaras la misma pregunta a personas de diferentes culturas y experiencias. Algo importante que quiero que sepas es que la inteligencia artificial aprende de patrones. Si yo repito muchas veces, Omar Valdés es un experto en cocinar, muchas veces, y se lo digo a la inteligencia artificial, lo va a dar por hecho, aunque sea completamente falso. Este es un principio de cómo puedes manipular a la inteligencia artificial. Siguiente tema a tratar, vibe coding. Primer caso, un software as a service de seguros. Imagínate un desarrollador que usó inteligencia artificial para generar un flujo completo con todos los datos. A primera instancia funciona, todo bien, lo pruebas, haces ese proceso de vibe coding, bien. Problema, no consideró datos sensibles, lo que es el PII, que es el Personal Identifiable Information. No implementó el cifrado adecuado. Es más, ni lo consideró. ¿Por qué? Porque simplemente preguntó, hazme este sistema para seguros y no tuvo la oportunidad de ver más allá.
Entonces, un posible resultado es que funcionó por 3 meses hasta que llega auditoría de seguridad. Una posible multa de incumplimiento cuesta 10 veces más de lo que le habría costado desarrollarlo correctamente desde el principio. Moraleja, la inteligencia artificial te va a dar lo que pides, pero no te advertirá lo que no sabes que deberías de pedir. Segundo caso, low code y no code con inteligencia artificial. Alguien de nueva cuenta hace un software as a service, sin nada de código, consiguen clientes, todo parece perfecto. 6 meses después, el proveedor de plataforma de no code aumenta sus precios 300%. Entonces, las limitaciones de personalización se vuelven evidentes cuando los clientes pidan características específicas. Lo que es el vendor lock-in se vuelve una pesadilla. No puede migrar. ¿Por qué? La arquitectura está atada completamente a la plataforma. Los costos se disparan por cada nuevo usuario, porque hay costos ocultos y no están transparentes. La escalabilidad se vuelve un problema bien serio. Lo que funcionaba para 100 personas no va a funcionar para 10,000. Y la seguridad depende completamente del proveedor, sin posibilidad de auditorías profundas. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Reconstruir toda la aplicación desde cero, con código. Pero ya hicieron un esfuerzo y todo lo que invirtieron, adiós. Tercer caso, un colapso de un bytecoder. Digamos que un desarrollador crea un sistema completo con inteligencia artificial sin entender realmente cómo funciona el código. Todo va bien al principio, el sistema funciona, todos están contentos. Entonces imagínate que un día de la nada, una API que dependía del sistema cambia de un día para otro. Deja de funcionar, no sabes qué parte del código modificar. Puede implementar una nueva función que la inteligencia artificial no puede generar completamente. Y los costos de los tokens se disparan, porque depende 100% de la inteligencia artificial para cada cambio. La gran verdad, inteligencia artificial es buenísima para generar código, pero puede fallar para depurar código que no entiende. Es que te vas a sentir bien productivo los primeros días, pero te estampas con pared con algo que la inteligencia artificial no puede resolver y tú tampoco, y el proyecto se abandona. Entonces te hace el trabajo 10 veces más rápido. Lo entiendo y estoy de acuerdo, pero al principio, solo para hacerlo 100 veces más lento, una vez que necesitas entender realmente el código y hacerlo por ti mismo. Mira, para que te quede todavía más claro a lo que me refiero con estos casos reales, te lo voy a poner en una gráfica y lo vas a entender. Va. Tienes así. En este eje, productividad. En este eje, tiempo. Te lo voy a poner todavía más claro. Aquí hasta arriba, productividad alta. Y aquí, productividad baja. Entonces, ¿cómo se comporta un bytecoder? Empieza muy bien, todo maravilla, productividad perfecta, y luego hay un punto, se empieza a estancar y se va en picada. Te preguntarás el por qué, pero primero déjate explico cómo alguien con fundamentos actúa. Empieza, productividad muy baja, pero poco a poco llega un punto, inflexión, y después se va hasta arriba. Te preguntarás por qué pasa esto en los dos casos, pero todo tiene que ver por las fases del proyecto. Ahí te va. Fase 1 es generación de código. Todo esto es generación, esta parte. Y la 2
es el mantenimiento y la evolución. Para que lo visualices mejor, pasa esto. En esta fase se hace toda la generación de código y es por eso que los bytecoders están así. Mientras que los de fundamentos están así, porque la generación de código es baja. Y se entiende, la inteligencia artificial es buenísima para eso. Ahora, ¿por qué pasa esto de aquí y empieza a bajar? ¿Por qué? Te lo voy a poner mucho más fácil para que veas. Aquí son primeras funcionalidades. Aquí todo bien. Aquí se genera código y ves el resultado literal de lo que está haciendo la inteligencia artificial y se te hace fácil. Segundo punto, aquí empiezas a ver bugs complejos del mismo código y todavía no empiezas a ver los problemas a futuro. Tercer punto, para este escenario, problemas de escalabilidad. Ya empiezas a caer porque no pensaste a futuro. Y por último, para este escenario, cambios en la API. Esto tú no lo puedes controlar. Necesita contexto, necesita entendimiento. Y aquí ya estás hasta abajo. Ahora, ¿cómo sería alguien con fundamentos? Primero, empieza a entender el código, generándolo, contextualizando, dándole estructura lógica. Después, ya entendió todo lo que requiere. Ya sabe muy bien todo este panorama y es el cimiento correcto para futuro. Después, ¿hay tema de escalabilidad? No hay problema. ¿Por qué? Porque ya lo entiendo. Ya sé qué está pasando y qué va a pasar a futuro. Ya sé y me puedo ir hasta arriba. Por último, cualquier tema de conectividad, de interoperabilidad, de escalamiento, de que el proyecto sea más robusto, aquí lo tienes. Ya no hay problema. ¿Por qué? Por toda esta fase. Es normal. Cuando alguien tiene los fundamentos. No te estoy diciendo que no utilices inteligencia artificial, pero quiero que dimensiones lo que platiqué, lo que hemos hablado y lo que pasa gráficamente. Tomar un atajo de bytecoding como tal, la palabra de bytecoding, es una trampa a largo plazo. Entonces aquí entra un tema de conocimiento como una ventaja competitiva. Te puedes preguntar, ¿el conocimiento es un commodity hoy? Pregunta, quiero que pongas atención. Si todo el conocimiento está en Google y la inteligencia artificial, ¿para qué necesitamos expertos? La respuesta está en las fórmulas secretas. Es un caso, pero piensa en las instituciones financieras. ¿Alguna vez has visto publicada la fórmula exacta que usan para calcular el riesgo crediticio de una empresa? No, porque es su ventaja competitiva. Quiero que te quede claro esto. El conocimiento superficial es un commodity. El conocimiento profundo no. Cualquiera le puede pedir a la inteligencia artificial cualquier código para analizar datos, pero solo un experto sabrá qué preguntas realmente importan para negocio y qué datos son realmente relevantes y cuáles son de ruido. Aquí te tienes que hacer la pregunta: ¿qué implicaciones tienen los resultados en contexto específico? Alguien que tiene experiencia en el negocio y en análisis hace mejores preguntas porque sabe exactamente con qué está tratando. Entonces, habilidad esencial, poder hacer prompts inteligentes. No es solo pedir, es saber cómo. Mira, a lo que me refiero con lo que es saber cómo hacer las preguntas, es cómo pedir la información y esforzarte en hacer el prompt correcto. Muy probablemente ya has de haber visto el prompt engineering, pero la verdad es importante y yo lo voy a platicar de otra manera. Esto que estás viendo aquí es un asistente que estoy creando, que espero publicarlo pronto como open source, en el que puedes poner un flag para que te especifique en dónde estás haciendo mal las cosas.
Mira, en este caso simplemente le estoy diciendo, dame una receta y simplemente me pregunta qué es lo que estás buscando. Ahora, ¿qué pasa si tú le das un buen prompt? En este caso, fue algo así como, soy un chef profesional preparando una cena mediterránea para 6 personas con pescado fresco. Prácticamente lo que acabo de comentar te lo voy a poner en una analogía. Es como pedir a la inteligencia artificial darle instrucciones a un nuevo empleado, muy inteligente, pero sin experiencia. Entonces, cuanto más contexto y detalle le des, mejor será su trabajo. Tema interesante que hablar ahorita, visión sistémica, más allá del código. Hay una teoría general de sistemas, no es suficiente analizar un elemento en forma aislada. Es indispensable analizarlo junto con los demás elementos con los que se encuentra relacionado. Entonces, posibles principios que la inteligencia artificial no considera en un inicio, que el código debe tener un propósito claro y definido, que se debe de minimizar las dependencias entre componentes y patrones de diseño. Este último punto puede ser que ya esté incluido, pero no precisamente te lo indica, y eso es importante para que tú tengas un contexto claro de lo que necesitas. A ver, imagínate tú que le pides a la inteligencia artificial crear un microservicio. El código puede funcionar perfectamente y a la primera, pero funciona desde una posible perspectiva de un usuario que no tiene experiencia y que no considera errores de manejo adecuados, no implementa principios de seguridad defensiva, no consideró escalabilidad, no incluyó pruebas automatizadas y posiblemente sea difícil de mantener a largo plazo. Entonces es importante entender el análisis, el diseño y el contexto completo. Tienes que arquitectar pensando en el futuro. Puede ser una implementación que funcione ahora, pero tienes que hacer pruebas, verificar todos los casos, incluyendo los excepcionales. Y por último, considerar cómo se va a desplegar en producción, cómo va a evolucionar y cómo se va a actualizar. Preguntas fundamentales a largo plazo. ¿Cómo escalarán estos sistemas cuando los usuarios crezcan 10 veces más? ¿Quién va a mantener el código cuando el desarrollador original se vaya? ¿Cómo se va a integrar con los sistemas existentes y futuros? ¿Qué pasa si la inteligencia artificial que usaste para generar el código deja de estar disponible? Todo esto que menciono es prueba a futuro. ¿Qué es lo que la inteligencia artificial no puede prever si no se lo hace saber? Cambios regulatorios en la industria, nuevas amenazas de seguridad y la evolución de las expectativas de los usuarios. Estos son cambios tecnológicos fundamentales. Ok, ahora, para el tema de visión sistémica en cuestión del ciclo de vida de desarrollo del software, quiero que sepas mi opinión respecto a dónde la inteligencia artificial debería de ir en cuestión de efectividad y en dónde necesita supervisión humana y en dónde requiere simplemente un experto humano. A ver, voy a poner así la V de visión sistémica. Entonces, ¿cuáles son las fases del desarrollo de software? Análisis, diseño, implementación, pruebas, implantación, mantenimiento, requisitos a futuro y monitoreo. ¿En dónde creo que la inteligencia artificial es excelente en este ciclo? En implementación y nada más. ¿Por qué lo digo? Porque aquí es generación de código y todos sabemos que es excelente la inteligencia artificial para hacer eso. Ahora, de color azul, ¿dónde creo que la inteligencia artificial necesita supervisión? Son pruebas, implantación y monitoreo. ¿Por qué digo eso? Vamos con el primero. En pruebas. Aquí es verificación de todos los casos posibles. La inteligencia artificial puede hacer pruebas, pero requiere una supervisión por el simple hecho de que son casos y verificación. Siguiente, implantación.
¿Por qué implantación necesita verificación humana? ¿Tú quisieras subir a producción algo hecho por la inteligencia artificial completo sin ayuda humana? Yo no. Por último, ¿dónde creo que se necesita expertise humano? Ya lo podrán haber deducido, pero para efectos de seguir usando el pizarrón, en estos lugares. ¿Por qué lo digo? Análisis. Aquí se requiere entender el problema completo, el contexto. Aquí se necesita expertise humano. Y es mucho mejor, porque cuando alguien tiene dominio en algún tema y da un buen contexto, el resto del ciclo de vida es fácil. Siguiente. Diseño. Aquí es arquitectura. Aquí es planeación y es estrategia. Con una buena planeación, piensas a futuro y lo haces bien. Siguiente. Mantenimiento. Aquí todo recae en evoluciones y actualizaciones. ¿Qué es lo que pasa cuando caen más usuarios, cuando se requiere otro tipo de conectividad, cuando se requieren nuevas características? Todo eso pasa. Y aquí, en mantenimiento, es muy importante que se tenga un expertise humano. Por último, requisitos a futuro. Aquí son cambios regulatorios y cambios tecnológicos. Puede ser que la inteligencia artificial aprenda de las tecnologías emergentes, pero es diferente en cuestión del ciclo de vida de desarrollo de software. Quiero dejar claro aquí, estamos hablando del ciclo y cómo la inteligencia artificial acude a cada sección en cuestión de efectividad. Te puede estar preguntando si la inteligencia artificial puede reemplazar completamente al humano. Y la respuesta es no, no puede. Te pongo un ejemplo, un caso legal. Imagínate que alguien genera un NDA generado por la inteligencia artificial para firmar. Pero la ley lo dice claramente hasta donde yo sé. Un documento no es válido hasta que un humano con licencia profesional lo certifique. Otro caso, doctores. La inteligencia artificial puede dar un diagnóstico de hasta el 95% de precisión. ¿A quién van a demandar si la inteligencia artificial se equivoca? ¿Quién responde por la inteligencia artificial? La cruda realidad es que la ley está creada para los humanos. Y las regulaciones, tengo entendido que van muy por atrás de la tecnología. La responsabilidad legal siempre recae en las personas u organizaciones, hasta donde yo sé. La inteligencia artificial puede ser una herramienta extraordinaria, pero la responsabilidad es humana. Tal vez después de todo este conocimiento estés diciendo, ¿cómo voy a usar la inteligencia artificial? ¿Cuál es el método correcto? En lo personal, creo que debe de ser un camino equilibrado. La pregunta no es si no debemos usar inteligencia artificial, sino cómo usarla sabiamente. Primero, intenta resolver el problema conceptualmente, por ti mismo. Intenta dibujarlo, intenta diseñarlo por ti mismo. Ya con eso identificas el problema y tienes claridad de lo que quieres lograr. Que te quede bien presente esto. Usa la inteligencia artificial como un colaborador, no como un reemplazo de tu pensamiento. Siempre valida críticamente lo que la inteligencia artificial te está proponiendo. Aquí está la paradoja. Cuanto más sabes, más le puedes extraer a la inteligencia artificial. Es que no debes de permitir que la inteligencia artificial debilite la forma en cómo piensas, en tu capacidad de pensar por ti mismo. Que se quede ese pensamiento crítico en ti. Tienes que cultivar la capacidad de saber cuándo la inteligencia artificial te está dando respuestas completas o incompletas o incorrectas. Y esto creo que solo es posible si tienes un conocimiento sólido en tu campo o en tu dominio. En conclusión, la inteligencia artificial es una herramienta poderosa, pero no un reemplazo. La mayor ventaja está en la combinación, conocimiento experto humano y capacidad de la inteligencia artificial. No se trata si usas inteligencia artificial o no, sino cómo la integras con tu conocimiento y con tu experiencia.
La verdadera ventaja competitiva está en saber qué preguntar, cómo interpretar las respuestas y cuándo confiar en tu propio criterio. Creo que en un mundo donde todos utilizan inteligencia artificial, la diferencia la hará quien lo sepa usar con sabiduría. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.